Existe un tipo de ruina que ninguna guía turística suele mostrar. No es el templo en pie, no es la columna intacta, no es la fachada que sobrevivió a 2000 años de historia. Es la obra que se detuvo, el bloque que nadie terminó de cortar, la pieza demasiado grande que quedó atrás, el monumento que existía solo en la cabeza de quien mandó comenzarlo y que la propia piedra rechazó. Durante siglos miramos la ingeniería antigua siempre con la misma pregunta: ¿cómo lo lograron? Pero quizás esa no sea la pregunta más reveladora, porque la obra terminada esconde el esfuerzo, borra las vacilaciones, los errores, el límite, nos entrega solo el resultado. La obra interrumpida hace lo contrario, congela el instante exacto en que la ambición humana encontró algo que no pudo vencer. Este documental no trata de las piedras que llegaron, trata de las piedras que no llegaron, y de una pregunta que lo cambia todo. Si sabían hacerlo, ¿por qué se detuvieron? 5 lugares, 3 continentes, casi 3000 años separando el más antiguo del más reciente. Un templo romano en el Líbano, una cantera de granito en Egipto, una montaña cortada en la China de los emperadores Ming, y 2 sitios incas enclavados en los Andes del Perú. No tienen relación histórica entre sí, ningún pueblo copió al otro. Y es justamente por eso que lo que los une es tan impresionante. En todos esos lugares, civilizaciones en la cúspide de su poder técnico comenzaron a mover piedras de una escala casi increíble. Y en todos esos lugares, en algún momento, la operación se detuvo. Cada una de esas interrupciones tiene una causa propia, una falla en el material, un cálculo que llegó demasiado tarde, un terreno imposible, una decisión política, pero juntas forman un archivo raro, un manual involuntario de cómo esos pueblos realmente trabajaban, escrito no en sus triunfos, sino en sus límites. Porque un monumento terminado nos dice, esto era posible. Una obra abandonada nos dice algo mucho más valioso. Aquí fue donde lo posible terminó. El monumento terminado impresiona. La obra detenida explica. En el este del Líbano, en el valle de la Bekaa, se encuentran las ruinas de Baalbek. En la antigüedad, Heliópolis, la ciudad del sol. El sitio es, ante todo, romano. El gran complejo de templos fue erigido entre el primer y el tercer siglo de nuestra era, sobre capas de ocupación mucho más antiguas. La UNESCO lo reconoce como uno de los conjuntos religiosos más imponentes del mundo romano. Y aquí está el detalle que lo hace único. Bajo el templo de Júpiter, encajados en la plataforma, hay 3 bloques colosales conocidos desde la antigüedad como el trilito, las 3 piedras. Cada uno de ellos mide cerca de 19 metros de longitud y cada uno pesa alrededor de 800 toneladas. Para dar dimensión, un solo de esos bloques pesa más que 100 elefantes adultos, y los romanos no solo los cortaron, los transportaron y los asentaron con precisión, formando una pared. Debajo del trilito hay todavía otra capa, 24 bloques de cerca de 350 toneladas cada uno. Solos ya serían el orgullo de cualquier obra. En Baalbek son apenas el cimiento del cimiento. Pero la historia no termina en el templo, termina en la cantera. A cerca de 900 metros de allí, en el lugar de donde se extrajo la piedra, 3 megabloques nunca salieron. El primero es conocido como la piedra de la mujer embarazada, pesa cerca de 1000 toneladas. El segundo, la piedra del sur, fue reencontrado en los años 90. Pesa aproximadamente 1240 toneladas. Y el tercero solo salió a la luz en 2014, excavado por un equipo del Instituto Arqueológico Alemán. Lo llamaron la piedra olvidada. Con cerca de 1650 toneladas, es el mayor bloque de piedra jamás trabajado por la mano humana del que se tiene registro. Detente un instante sobre lo que esto significa. Los romanos eran capaces de mover bloques de 800 toneladas. Lo demostraron. El trilito está en pie. La cantera quedaba ligeramente por encima del templo, lo que dispensaba cualquier izado. Bastaba deslizar los bloques sobre rodillos y rampas de tierra, cuesta abajo. Y aún así, al cortar bloques todavía mayores,
1,200, 1,600 toneladas se detuvieron antes de la última etapa. La lectura tradicional es simple y probablemente verdadera. Esos bloques eran demasiado grandes para ser movidos con seguridad y la obra fue interrumpida. Pero es exactamente ahí donde Baalbek se vuelve fascinante. No es el caso de que usaron piedras enormes, es el caso de que intentaron usar piedras todavía mayores y el propio proyecto retrocedió. Baalbek deja de ser un asombro sobre el tamaño y pasa a ser una pregunta sobre la ambición. ¿Qué hace que un imperio, en la cúspide de su ingeniería, corte la mayor piedra del mundo y después la deje donde está? La respuesta empieza a aparecer cuando salimos del Líbano y atravesamos el desierto en dirección al sur de Egipto. En Asuán, en el extremo sur de Egipto, quedaban las grandes canteras de granito que abastecieron templos por todo el reino. Y es allí donde está uno de los objetos más reveladores de toda la ingeniería antigua. No porque sea grandioso, aunque lo sea, sino porque es una operación interrumpida en el exacto instante del fracaso. Se llama, simplemente, el obelisco inacabado. Si hubiera sido concluido, habría tenido cerca de 42 metros de altura, casi un tercio mayor que cualquier obelisco egipcio jamás erigido. Pesaría cerca de 1,100 toneladas. Sería el mayor obelisco de la historia. La obra fue muy probablemente encargada en el reinado de Hatshepsut, en la 18ª dinastía, hace cerca de 3,500 años. Los trabajadores cortaban el monolito directamente de la roca viva, de abajo hacia arriba, contorneando la pieza por todos los lados antes de soltarla de la base. Y entonces ocurrió lo que nadie previó. Una grieta se abrió en el granito. En una pieza única de aquel tamaño, una fisura es una sentencia. No hay reparación posible. Un obelisco egipcio era, por definición, una sola piedra. Agrietado, se volvía inútil. Imposible de erigir, imposible de transportar. Y así, en algún momento de la operación, los trabajadores soltaron las herramientas y se fueron. Lo que quedó es extraordinario, no como monumento, sino como evidencia. En 1922, el ingeniero británico Reginald Engelbach estudió el sitio en detalle y se dio cuenta de que aquel fracaso era, en verdad, el mejor manual existente sobre cómo el antiguo Egipto extraía obeliscos. Las marcas de las bolas de dolerita, la roca más dura usada para machacar el granito, las líneas de tinta roja marcando dónde trabajar, los encajes de las cuñas, todo congelado en medio del proceso, como una fotografía tridimensional del trabajo en marcha. Es esa la ironía que Baalbek y Asuán comparten. El monumento perfecto guarda silencio sobre cómo fue hecho. La obra que falló es la que nos cuenta la verdad. La grieta de Asuán no es un detalle. Es el momento exacto en que la materia respondió al hombre. De aquí no pasa. Y si los egipcios se detuvieron a causa de una falla en la piedra, hay un lugar del otro lado de Asia donde un imperio entero se detuvo por un motivo todavía más inquietante. No porque la piedra falló, sino porque percibieron demasiado tarde que cortar nunca había sido el verdadero problema. Cerca de Nankín, en el este de China, existe una cantera antigua llamada Yangshan. Durante siglos abasteció de piedra a la ciudad, pero lo que la volvió inolvidable fue un único proyecto. Quizás el más ambicioso y el más imposible de la historia de la escultura monumental. En el año 1405, el emperador Yongle de la dinastía Ming ordenó la creación de una estela gigantesca, un monumento de piedra para honrar la tumba de su padre, el fundador de la dinastía. Como mandaba la tradición china, la estela sería hecha de 3 partes, una base, un cuerpo y una corona, esta destinada a recibir el diseño de un dragón. Los cortadores se pusieron a la obra y lo que comenzaron a esculpir desafía la imaginación. Si las 3 piezas hubieran sido montadas, la estela se habría erguido a cerca de 73 metros de altura, el equivalente a un edificio de más de 20 pisos. La base, sola, se estima en cerca de 16,000 toneladas. Las 3 partes, sumadas, pasarían de 30,000 toneladas de piedra.
Para poner esto en perspectiva, la mayor piedra de Baalbek pesa cerca de 1.650 toneladas. La base de Yangshan es casi 10 veces más pesada, y aquí está el punto que hace de Yangshan el corazón de este documental. La mayor parte del corte fue hecha. Las piezas estaban casi sueltas de la montaña. El esfuerzo descomunal de esculpir ya había sido pagado. Y fue solo entonces, con la piedra prácticamente lista, que los arquitectos del emperador encararon la verdad. No había, en todo el imperio, manera de mover aquello. Ningún número de hombres, ningún sistema de rodillos, ninguna rampa podría desplazar una base de 16.000 toneladas de la cantera hasta la tumba, mucho menos erguirla en su lugar. La obra fue abandonada. El emperador tuvo que contentarse con una estela común, de pocos metros, erigida años después. Y la montaña de Yangshan quedó exactamente como estaba. 3 piezas colosales, casi libres, congeladas para siempre, en el instante anterior a lo imposible. El monumento terminado impresiona, la obra detenida explica. Yangshan nos enseña algo que reorganiza todo lo que vimos hasta aquí. Cortar la piedra no es vencer el problema. Los egipcios lo descubrieron cuando el granito se agrietó. Los romanos, cuando retrocedieron ante bloques demasiado grandes. Pero en Yangshan, la lección aparece en su forma más pura y más cruel. A veces, el colapso de un proyecto no está en el corte, está en todo lo que viene después del corte. Y es con esa idea en la cabeza que necesitamos atravesar el planeta una última vez, hasta los Andes del Perú. Porque allí, 2 sitios incas cuentan las 2 mitades de esa misma historia. Uno, sobre el peso del camino. El otro, sobre lo que ocurre cuando, contra todo, el sistema finalmente funciona. En el Valle Sagrado de los Incas, a cerca de 80 kilómetros de Cusco, se yergue Ollantaytambo. En lo alto del sitio está su enigma, el muro de los 6 monolitos. 6 enormes bloques de pórfido rosa, encajados lado a lado, con una precisión que aún hoy impresiona a ingenieros. Pero el misterio de Ollantaytambo no está solo en las piedras que llegaron a la cima. Está en el camino que recorrieron. Las principales canteras no quedaban cerca, quedaban en Cachicata, del otro lado del valle, a cerca de 5 kilómetros del sitio, del lado opuesto del río y cientos de metros más arriba en la montaña. Piensa en lo que esto exige. Para cada bloque, los incas necesitaban bajar la piedra por la ladera de la cantera, atravesar el río Urubamba y entonces subir la rampa del otro lado, hasta la plataforma ceremonial, sin ruedas, sin animales de carga capaces de tirar de ese peso, solo con cuerdas, rampas, rodillos y fuerza humana coordinada en escala impresionante. Y es aquí donde Ollantaytambo se conecta con todo lo que vimos. Esparcidos a lo largo de la ruta, entre la cantera y el sitio, hay grandes bloques abandonados, piedras que salieron de la montaña, comenzaron el viaje y nunca llegaron. Los habitantes de la región las llaman piedras cansadas. Las piedras cansadas. El nombre es poesía popular, pero describe con exactitud un hecho de ingeniería. En Ollantaytambo, el enemigo no fue una grieta, como en Asuán. No fue un cálculo de imposibilidad, como en Yangshan. Fue el terreno, la distancia, el río, el desnivel, la logística brutal de empujar cientos de toneladas por kilómetros de relieve hostil. Cada piedra cansada es el registro de un punto exacto en que ese esfuerzo se volvió insostenible, y el viaje terminó donde la piedra quedó. Aquí, el personaje principal no es la piedra, es el camino. Y es justamente porque entendemos el camino que conseguimos medir la dificultad. Las piedras que llegaron a la cima de Ollantaytambo solo impresionan de verdad cuando vemos, abandonadas por la ladera, todas las que no lo lograron. Pero la historia no puede terminar en el fracaso, porque a pocos kilómetros de allí, encima de Cusco, existe el lugar donde todo esto, el peso, el terreno, la precisión imposible, finalmente funcionó. Encima de Cusco, la antigua capital inca, se yerguen las murallas de Sacsayhuamán. Son 3 grandes terrazas en zigzag, formadas por bloques de caliza de tamaño colosal. Y, después de todo lo que vimos, las obras que fallaron,
las piedras que quedaron por el camino, Sacsayhuamán cambia completamente el tono de la historia. Porque aquí, el sistema funcionó. Los mayores bloques de Sacsayhuamán se estiman entre 128 y casi 200 toneladas, pero lo que asombra no es solo el peso, es el encaje. Las piedras, de formas irregulares y decenas de ángulos, se ajustan unas a otras con una precisión tan fina que en el punto de contacto muchas veces no pasa ni la hoja de un cuchillo. No hay argamasa, no hay cemento. La estabilidad viene de la propia geometría. Cada bloque tallado para trabarse con los vecinos, y hay un detalle final que sella el argumento. Cusco queda en una región sísmica. A lo largo de los siglos, terremotos derribaron iglesias coloniales y edificios modernos erigidos sobre esas mismas calles. Las murallas incas, en muchos casos, permanecieron en pie. La ingeniería que parecía solo estética se revela en verdad profundamente funcional. Aquel encaje sin argamasa permite que las piedras se muevan levemente durante un sismo y vuelvan a asentarse, en vez de partirse. Sacsayhuamán es la otra cara de todo lo que este documental mostró. Baalbek, Asuán e Yangshan revelan el límite, el punto en que la ambición sobrepasó lo posible. Sacsayhuamán revela el control. Lo que ocurre cuando un sistema constructivo encuentra exactamente la escala correcta para lo que sabe hacer, no es magia, no es misterio sin respuesta, es el mismo enfrentamiento entre el hombre y la materia, solo que, esta vez, vencido. 5 lugares, 5 pueblos que nunca se encontraron. 5 enfrentamientos diferentes contra el mismo adversario silencioso, el peso de la piedra. En uno, la materia se agrietó. En otro, el camino venció. En otro, el cálculo llegó demasiado tarde. Y en uno solo de ellos, todo funcionó. Si miramos solo los monumentos terminados, veremos solo gloria. Veremos lo que sobrevivió, pulido por el tiempo, libre de las dudas de quien lo construyó. Pero si miramos las obras que se detuvieron, veremos algo más raro y más humano. Veremos el instante en que imperios enteros, en la cúspide de su poder, encararon un bloque de piedra y tuvieron que admitir que había un límite. Esos son los documentos más honestos que la antigüedad nos dejó, no los triunfos, los retrocesos, porque el monumento terminado impresiona, pero es la obra detenida la que explica.